¿vale? Ya estamos casi fin de año. Ya empieza otra vez todo. Pero bueno, muy bien, muy bien, Luis. Exactamente. Pero bueno, así es un Exactamente. ciclo. Así que Ahí está, bueno, ¿no? Yo creo que se ve bien, ¿no? En este ciclo que comienza siempre, es como esto cíclico que vuelve a darle continuidad. Pero bueno, exacto. hoy vamos a esto. La idea es principalmente que podamos pues, hacer estos directos, ¿no? Podamos estar este año también conectados entre nosotros y con las personas que nos puedan ver o escuchar. Y sobre Absolutamente. todo, eso es, ¿no? Pues tratar diferentes temas en relación a nuestro campo o nuestro trabajo, Ujú. que son las enfermedades crónicas. Y Sí, bueno, sí. pues hoy yo creo que tenemos un tema también interesante, ¿no? Importante también, que es, bueno, la enfermedad crónica con las personas mayores, ¿no? En relación a las personas mayores, a los adultos mayores. Y, y bueno, José Luis, pues comenzamos si te parece bien, ¿no? Que Bueno, adelante un poco. bueno. Digamos, acá el tema de enfermedades crónicas en los adultos mayores se juntan dos problemáticas, que son la enfermedad crónica en sí misma Ujú. y el adulto mayor con las problemáticas propias de la edad, del avance del calendario, que nos pasa a todos, verán mi cabello, este, Eso es. y, este, y bueno, entonces cuando se juntan las dos, entonces, digamos, se producen una serie de potenciaciones de algunos problemas y neutralización de la- las menos situaciones que se pueden neutralizar. Entonces, en principio, la Organización Mundial de la Salud y la mayor parte de las entidades médicas internacionales consideran adulto mayor de 60 o más años. Ujú. Yo no es porque esté en ese grupo, honestamente, pero me parece que digamos, el tema es que me da la sensación que si no es ahora, en breve, va a haber que poner un punto de corte en otro lado, dado la prolongación de la expectativa de vida Ujú. y, digamos, la calidad de vida que se pretende que el adulto mayor tenga. En donde de pronto, bueno, el primer mundo quizás sea más accesible, los países en vía de desarrollo un poco más Ujú. lento, pero bueno, ese es el primer tema. Las enfermedades crónicas más comunes del adulto mayor suelen ser, por un lado, las más comunes en general de las enfermedades crónicas, es decir, la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular, la diabetes, Ujú. el POC, los cánceres, pero también hay algunos trastornos neurológicos, Ujú. fundamentalmente, que se suman en el adulto mayor, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, Ujú. el Parkinson, algún otro tipo de demencias que entorpecen el adecuado manejo de las enfermedades crónicas que puedan existir e incluso de esas mismas enfermedades si estas últimas que mencionamos, las neurológicas, fuesen las únicas. Ujú. Eh, A ver, como factores de riesgo para esto son del primer grupo son los factores de riesgo habituales de este grupo de enfermedades que mencioné primero, las cinco: enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, EPOC y cáncer. Entonces, Ujú. los factores de riesgo para estas patologías son habitualmente el tabaquismo, la dieta inapropiada, entendiendo por dieta inapropiada, eh, digamos, un alto consumo de grasas saturadas, Ujú. un alto consumo de sal y el consumo también de eh, alimentos multiprocesados,
que esos tienen algunos conservantes que no son adecuados para el organismo, digamos, porque son inductores de aterosclerosis y además pues tienen sal. Porque el sodio, muchas de las sales de sodio se usan como conservantes. Ujú. Y también el otro tema es el incremento del consumo de bebidas azucaradas, que eso Ujú. es, digamos, pensemos que una, un litro de gaseosa, para no hacer promoción, Promoción. un litro de gaseosa de la más Muy bien. famosa del mundo, Mm, tiene 10% de azúcar. ujú. Entonces, Va. 10% de azúcar es azúcar, son 10 gramos de azúcar de absorción rápida, que estas son las que producen el pico insulínico más alto. Ujú. Con lo cual, digamos, cuando uno se toma un litro de bebida azucarada, está haciendo una carga de hidrato de carbono muy importante. Ujú. Y también tenemos el sedentarismo como otro de los factores de riesgo, que acá también se potencia en el adulto mayor, porque en algunas personas, sea por alguna patología que tienen, Mm, por ejemplo, hablemos de pues, artritis reumatoidea, una esclerosis múltiple, que puede tener limitaciones en la movilidad, pero que, digamos, en general hay probablemente más fiaca, menos ganas de hacer actividad física en el adulto mayor, y ese sedentarismo actúa como factor de riesgo o como factor de peoría si la enfermedad crónica ya se desarrolla. claro. Y, y el consumo excesivo de alcohol, que también es Mm. otro factor que está dando vuelta. Entonces, ¿vos me Mm. querías preguntar algo? Sí, ¿no? Y que es un poco como esta parte de también realmente de algo de prevención, ¿no? Es decir, poder ver estos factores, como dices, que se suman a lo largo del tiempo y en el adulto mayor ya han aumentado el riesgo, ¿no? De convivir con enfermedades crónicas o con, y ya si entran las neurológicas, como decías, pues complica mucho más la situación, ¿no? Pero sí ese punto de prevención, ¿no? De que de ser muy conscientes Exactamente. de la dieta, bueno, de la nutrición, más bien, más que dieta, de de la parte de sedentarismo, de todo lo que implica y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo, ¿no? De cara al futuro, ¿no? Exactamente. Digamos, eso, digamos, es importante a los 40, mucho más importante a los 70. Ujú. ¿Por qué? Porque, digamos, primero porque hay un fenómeno biológico de desgaste Ujú. del organismo. O sea, el organismo, como máquina biológica, digamos, tiene el desgaste como el motor de un vehículo, de un auto, por ejemplo. Los 300.000 kilómetros de un motor no es lo mismo que los 100.000 Ujú. kilómetros. Entonces, primero que tiene ese desgaste. Segundo, que el paciente ya ha vivido una X cantidad de años con alguna enfermedad crónica Ujú. y eso también es un factor de desgaste. Y la Claro. pregunta que uno se tiene que hacer ahí también es si controló los factores de riesgo adecuadamente mientras tuvo la enfermedad crónica, porque acá hay, digamos, esto lo que voy a comentar es un tema más general, pero que aplica Ujú. mucho más al adulto mayor y es fundamentalmente el tema es que cuando uno tiene menos resto, cualquier pequeño cambio tiene mucho más impacto clínico. Ujú. Es decir, esto es como, digamos, si vos tenés en el bolsillo 10 euros, gastar un euro es gastar el 10% de lo que tenés. Si tenés 100 euros, vas a gastar el 1% de lo que Ujú. tenés. Entonces, acá es que tenemos un bolsillo más flaco, un bolsillo con 10 euros. Entonces hay que cuidarlos mucho Mucho para que más. esos 10 euros rindan. Entonces, cualquier pequeña cosa te puede desacomodar la situación. Entonces, el punto importante, insisto, tanto más importante para el adulto mayor, es que
cuando uno tiene una enfermedad crónica, debe tratar en paralelo la enfermedad crónica y los factores de riesgo mm, que, que se presentan. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo no es que, digamos, es como cuando uno toca el timbre y se va. Tocó el timbre y avisó. No, no, acá toca el timbre y se le queda el dedo en el timbre. mm, Es decir, hay que corregir todo. ¿Por qué? Porque ese factor de riesgo que facilitó el origen del desarrollo de la enfermedad crónica también incide en la evolución. Pensemos una cosa. Supongamos un paciente que tiene POC y sigue fumando. El mm, cigarrillo es un factor de riesgo para el desarrollo de POC. POC, digo, perdón, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. muy Entonces, uno dice, bueno, claro, yo fumaba y claro, después de 35 años de fumar desarrollé POC. Bueno, pero ahora que tenés POC, dejá de fumar, porque si no, el deterioro que ha producido el cigarrillo y que ha llevado al EPOC sigue dañando al poco pulmón y vía aérea que tenés residual en más o menos buenas condiciones. Entonces, claro. hay que tratar ambas cosas, factor de riesgo y enfermedad crónica. Y esto, insisto, es más importante en el adulto mayor porque el resto, el bolsillo es más flaco. Entonces, Mm, este es un tema muy, muy importante, no solo para evitar que aparezca o que aparezca más tardíamente. Y el otro tema también, que es importante tener en cuenta, que en la medida que se prolonga la sobrevida, la posibilidad, al menos estadística, de desarrollar otra enfermedad crónica se mm, incrementa. claro. Porque, bueno, una es porque podemos estar, podemos tener una carga genética que sea propicia para el desarrollo de determinadas enfermedades. En general, las enfermedades crónicas tienen una carga genética que se llama poligénica, es decir, no depende de un solo Mm, gen, sino de una familia de genes. Pero, digamos, uno puede tener una cierta predisposición a desarrollarlo, a lo cual se suma eh, el, eh, el hecho que, bueno, el desgaste que se produce por el transcurso de los años y eventualmente el impacto de algunas situaciones de la vida pueden llevar a que se facilite la aparición de otras enfermedades crónicas. Por ejemplo, a ver, pues, un paciente que ha tenido un episodio coronario, tuvo un infarto, quedó con una insuficiencia cardíaca leve, ujú. pero él por temor reduce la movilidad, porque, bueno, porque si se mueve mucho se fatiga. Entonces, como no quiere sentir fatiga, se queda quieta. Tiende a ser sedentario, sabe que tiene que comer con poca sal, pero dice, bueno, pero los hidratos de carbono no Sigue son... comiendo. Claro. No se mueve, come más hidrato de carbono, aumenta de peso, Mm, sedentarismo más exceso de peso puede llevarlo, si tiene una adecuada predisposición, al desarrollo, si no de una diabetes, de un síndrome metabólico. Y ya tenemos otro problema de salud incorporado en el adulto mayor. mm, Entonces, digamos, todo tiene mayor impacto y aparte en algún momento comienza a potenciarse un problema con otro. ahí Entonces, está. bueno, digamos, Mm, ¿cuál sería la conducta? Y bueno, tratemos de ser prolijos en todas las áreas. ¿Cuáles son las áreas? Básicamente, la actividad física, la alimentación y el tratamiento que tenemos que hacer de las enfermedades que tengamos. Entonces, en la medida que uno mm, mantenga actividad física acorde a la edad y a las patologías que tenga. Si tiene una dieta más o menos prolija, con, digamos, sin un incremento del peso, bueno, entonces uno puede ir haciendo algún grado de prevención de
por un lado, la aparición de nuevas enfermedades crónicas y por otro lado, de no deteriorar el, el estado de salud que actualmente tiene. actual. Ujú. Claro. Ahí está, ¿no? Como esta consciencia, ¿no? De poder ver los dos lados, ¿no? De que no es solo cuidar, vale, tienes que cuidar la enfermedad que tengas, ¿no? Una enfermedad crónica, pero también tienes que cuidar estas otras áreas que van a contribuir además a que cuides tu enfermedad, ¿no? O te cuides con la enfermedad, sobre todo para esa prevención, ¿no? Para que disminuir por lo menos el riesgo, ¿no? Es decir, darte cuenta de que eso, si no lo miras, si no lo preparas de alguna manera, pues tienes más papeletas para que te toque estas otras situaciones. Como bien decías, si hay unas ciertas enfermedades, por lo menos esta parte porigénica o porigenética que implica más riesgo todavía o más posibilidades. Yo he trabajado con personas, ¿no? Que he acompañado a personas que conviven con 2 o 3 enfermedades crónicas, ¿no? Y que son relativamente jóvenes y que han ido apareciendo la original, bueno, la primaria o la primera que apareció, pero luego han ido como apareciendo otras, ¿no? Y claro, implica todo esto de cuidarse, que es lo difícil a veces como que trae a las personas cuando aparece una enfermedad, ¿no? Es decir, ¿cómo empiezo yo a cuidarme? Porque intentamos una cosa que es como volver a lo de antes, ¿no? Yo tengo esta sensación de yo quiero ser como antes o quiero estar como antes y trato de mantener las cosas que hacía antes precisamente para intentar como volver a lo de antes. Y resulta que no al revés, pero sí tiene que ir por otro lado, ¿no? Que es esto de cómo me cuido yo ahora con esto que tengo y cómo mis hábitos de vida y de, si lo ponemos un poco así, en las diferentes esferas que has planteado, ¿no? Mm, tengo que incorporar algo diferente, ¿no? No quedarme con que tengo que volver al de antes porque no puedo volver exactamente al de antes, ¿no? En esta convivencia. Exactamente. Aún no siendo un adulto mayor, digamos, aún Claro, teniendo 40 años, cuarenta y exacto. cinco Si tenés una enfermedad crónica, esto significa que parte de tu salud la has perdido, Mm, por eso, porque tenés una enfermedad crónica. Entonces, si no asumís que perdiste parte de la salud y que no vas, por ende, no vas a ser el mismo que antes del diagnóstico de la enfermedad crónica, vamos por mal camino. mm. Ahí A está el propósito, punto. te quería preguntar un tema, Jesús. Vos que has Ujú. trabajado mucho con pacientes con enfermedades crónicas, el tema de la depresión en el adulto mayor y en los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Qué, ¿Cuál es tu sensación? Es lo más probable que no haya sido medido desde el punto de vista científico, con algún cuestionario o algo, pero digamos, tu feeling, tu percepción en la práctica cotidiana. Eh, es un tema que se le da relevancia, no se le da relevancia, sobre todo Mm. en el adulto mayor. Digo, ¿cuál es tu experiencia al respecto? Yo creo que si lo centramos como estamos en este espacio, ¿no? En el adulto mayor, cuando aparece esta parte o la depresión o aparecen, ¿no? Las depresiones, aquí hay una cosa que se hace muy rápido que es la medicalización de eso, ¿no? Es decir, enseguida, como adulto mayor, yo la experiencia que he tenido también en el ámbito no residencial exactamente, ¿no? Sino con diferentes espacios, ¿no? De gente mayor o personas mayores es que aparecen estos sentires, ¿no? Este sentir lo que implica una depresión, la experiencia de la depresión y aparece también no un trabajo de cómo acompañar eso, sino precisamente de medicalizarlo, ¿no? Por lo tanto, esa medida, como tú dices, sí se puede pasar un test o se hacen ciertas cosas, pero no se tiene en cuenta como igual se puede tener en cuenta los profesionales, sobre todo en la mirada hacia una persona más joven, ¿no? Y esta diferencia yo creo que es importante, ¿no? Como que a la persona joven se le da, joven entre comillas, adulta, vamos a ponerlo así, se le da más la posibilidad de trabajar sobre eso y de darle una vuelta y de medirlo y de ver cómo va y de trabajar en otros aspectos. En cambio, en los adultos mayores es como que se medicaliza más, ¿no? Si lo unimos a la enfermedad, además, ¿no? Es decir, a convivir con la enfermedad, la depresión es una de las
no sé si sería exactamente la nueva experiencia en depresión o depresiva, por decirlo así, es algo que puede formar perfectamente parte de la experiencia de tener una enfermedad. Y ahí está la clave, ¿no? De decir que tengo la enfermedad y ya es una pérdida de mi salud, es una pérdida de igual, o vienen ciertos límites y ciertas experiencias pues complicadas, difíciles, que pueden traer esta experiencia de la depresión, ¿no? Ahora, ahí también está el trabajo, porque a medida que hay una mayor estabilidad de la enfermedad, por ejemplo, mayor calidad de vida, dentro de los cuidados que hay que tener y todo eso, pues suele haber un cambio en cuanto a la depresión, ¿no? También a la experiencia depresiva, por no poder exactamente la depresión. Y eso es muy importante también, ¿no? Como que la actitud o el esto cambia. Una cosa que voy encontrando cuando trabajo con personas mayores que han convivido durante años con una enfermedad X o dos o tres, ¿vale? Es, en cuanto a esto de la depresión, es el cansancio, ¿no? Cansancio vital, ¿no? Es decir, el cansancio ya de estoy cansado ya o cansada de convivir con esto o de vivir con esto 20 años o 20 y pico años o personas que yo he podido escuchar, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y creo que ahí se entrelazan también o se pueden entrelazar con un punto de desesperanza, con un punto de, ¿no? de desilusión, de tener que estar todo el rato ahí tratando de estar mejor y de cuidar y cuidarse, 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 que puede implicar también la experiencia de la depresión, ¿no? De que aparezca o de que se vea, ¿no? Pero creo que sí es verdad que es algo que en los mayores se ve de otra manera, en los adultos mayores se trata y se ve de otra manera, y es como, venga, pues damos la medicación o tal, en lugar de atender muy bien a la persona, ¿no? A darle la opción, más opción o en mayor amplitud de la posibilidad de tratar eso, ¿no? Y de que esa depresión desaparezca o se cure o como lo queramos poner un poco, ¿no? Que la persona sane, ¿no? En ese sentido, en ese aspecto. Quizás porque es algo muy social también, ¿no? De, bueno, venga, pues lo dejamos así y ya está, o ya será. O solo con la Es medicación es que, suficiente. ¿Cómo bueno, es? mi sensación, Mm, lo cual no significa que sea la verdad ni mucho menos, pero es mi sensación. Yo creo que en algunos casos, en el adulto mayor, se justifica iniciar con medicación y terapia, mm, psicoterapia. ¿Por qué? Porque el circuito de depresión y la edad avanzada y la enfermedad crónica es una ensalada que realmente termina mal. Entonces es como que es un círculo vicioso. Entonces, digo, en algunas situaciones no me parece mal empezar con medicación y eso es. psicoterapia. Y eso sería la otra. Con la idea, claro, con la idea de quitar la medicación Mm, en la medida que la psicoterapia vaya, digamos, reponiendo al mm, paciente y también el terapeuta entienda un poco el estilo de vida, los vínculos que tiene ese paciente a su alrededor, etcétera. Una de las cosas también que pesa mucho en el adulto mayor es la soledad. exacto. Pero la soledad no es vivir solo, la soledad es no tener vínculos, o sea, o tener muy pocos vínculos. Ahí está el problema. Entonces, a la medida que, ¿por qué? Porque los vínculos generan una serie de, bueno, vos lo sabés mejor que yo, pero yo te doy pie Dale, para que dale. después lo Exacto. desarrolles, generan una especie de retroalimentación en Mm, donde al individuo lo hacen sentir útil, partícipe de un grupo, formar parte de algo, sea porque sigue trabajando, por ejemplo, entonces forma parte de un negocio, de una empresa o de un emprendimiento unipersonal, pero tiene un sentido, como decía Víctor Frankl, el hombre en busca de un sentido, o de su sentido, no me acuerdo bien, pero ese es el concepto. Y entonces me parece que todo ese entorno se debe conocer y se debe, digamos, de alguna manera apuntalar para que eso a su vez mantenga, porque esta situación que vos contabas recién de estoy harto o harta ya de cuidarme de tantos años, y
yo creo que eso es bastante más frecuente en personas que tienen pocos lazos sociales que en aquellos que tienen más lazos sociales. Mm, Pero te quiero escuchar a vos, que vos tenés más experiencia que yo en es este esto. tema. Sí, creo que has dicho muy bien esta parte, ¿no? De que a eso me refería, que solo se da medicación, o que es más fácil solo estar en esa parte de la medicación que hacer un acompañamiento, una mirada hacia también hacia lo social, ¿no? Hacia estos vínculos, como tú bien dices, que las personas necesitamos, ¿no? Y que como adultos mayores, o cuando seamos adultos mayores, o cuando estemos en ese punto, seguimos necesitando, ¿no? La sensación de pertenencia, de, de acompañamiento, etcétera. Creo que la parte es la calidad de esos vínculos, ¿no? Creo que es lo importante ahí, ¿no? Porque hay personas que, sí, es un poco la típica frase, ¿no? Pero tenemos gente, pero ¿cómo es esa gente la que nos acompaña o la que nos vive? Y a veces la sensación cuando los adultos mayores cuentan sobre la experiencia de la enfermedad es precisamente que no hay de tantos años, quiero decir, que conviven durante tantos años, es como, bueno, es que ¿a quién le cuento yo ya que estoy cansado, ¿no? O que que sigo teniendo molestias o que no llevo mal no sé cuánto tiempo. Igual necesito contarlo, pero es lo difícil que ese vínculo igual no lo está pudiendo coger, ¿no? O pudiendo acoger de la mejor manera. Y yo creo que ahí aparece también esta sensación de soledad, ¿no? Y hay personas que están solas, es decir, que no tienen esa posibilidad tampoco de vincular Absolutamente. y como solo igual la atención es sanitaria, me refiero a la parte médica, que tiene que estar, por supuesto, pues falta esta otra parte social, que también es no, tratamiento, no sé si es la palabra, ¿no? Pero ese acompañamiento, esa pertenencia y esa parte Es, también terapéutica, ¿no? Que está. es fundamental, Claro. es fundamental. Yo, digamos, la poca experiencia que tengo, porque, digamos, en mi carrera yo no me he dedicado específicamente a adultos mayores, pero lo que Ujú, pasa es que, bueno, siendo cardiólogo y que la enfermedad coronaria es más frecuente después de los 50, por lo menos era en aquella época, eh, la posibilidad de seguir a los pacientes a lo largo del tiempo me ha puesto en contacto con los ujú, adultos mayores. Y eh, uno uno de los temas importantes digamos, de los adultos mayores y su convivencia con con las enfermedades crónicas, me parece que hay, digamos, y voy a ir un paso más atrás. Te voy a contar cuál es la situación que yo percibo en Argentina y perfecto. a ver si es la misma que existe en Europa. Aquí en Argentina, el adulto mayor no tiene un lugar que la sociedad le dé. Ujú, ¿Qué quiero decir con esto? En determinados trabajos, después de los 55 años, 60, lo sumo, sos de descarte, afuera. Pero yo puedo entender que una empresa diga, bueno, yo no quiero tener empleados de más de 60 años. Me parece válido, es una regla de la empresa. Ahora, lo que me parece es que la experiencia que ha tenido ese adulto mayor en todo, no solo en el ámbito laboral, sino que ha tenido 60, 65 años de vida, toda esa experiencia no es aprovechada no hay una estructura destinada al aprovechamiento. Dicho aprovechamiento en un sentido no perverso, sino en un sentido sano. Vos ujú, sabés mucho de esto, bueno, cuento con vos. Veamos cómo te puedo integrar a esto me refiero. ujú, Así como, por ejemplo, a veces, ahora hay, sí, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, hay, por ejemplo, medios de transporte públicos con posibilidad para que los pacientes minusválidos, las personas minusválidas puedan acceder, bajadas en los cordones para que si van con algún soporte, una silla de ruedas o un andador puedan. Pero digamos, estas cosas no hace mucho que están. Entonces ujú. digo, en España, tú, por lo menos en el País Vasco, donde vos vivís y trabajás, existe la misma,
la misma, el mismo encuadre con los adultos mayores que no tienen un lugar establecido en la sociedad. Es decir, uno tiene que, digamos, a los codazos ir Entonces, generándose un lugar. mm, Pero no es que la sociedad, digamos, los acoge diciendo, ah, bueno, acá tengo un capital intelectual muy grande por experiencia de vida, por experiencia de esto. Bueno, es como la película uh, El Pasante, me pareció una película con Robert De Niro y no me acuerdo, que era, Robert De Niro era una persona mayor que era contratado por una agencia de publicidad. Entonces ujú. todo el mundo lo miraba raro porque era una persona mayor. Entonces dice, bueno, pero ¿qué puede aportar ¿Qué puede a esta aportar? empresa? Y sin embargo, lo que aportó fue ser un excelente soporte de la dueña de la empresa, Mm, que era una mujer joven y que fue acompañándola en distintas decisiones, tanto del trabajo como de su vida personal, y terminó siendo de alguna manera una especie de consejero ujú, en la vida personal y laboral. Y bueno, de pronto ese es el lugar que por ahí uno podría tener, pero no está armado. ¿Cómo es mm. en el País Vasco o en España en general? A ver, ahí yo comparto un poco desde mi mirada, ¿no? También y en un poco la experiencia también del trabajo con los mayores, pero seguro que también hay muchas formas de verlo, ¿no? Por ejemplo, esta parte del, bueno, del transporte, ¿no? De la posibilidad de transporte público, por ejemplo, de tener acceso a las sillas de ruedas, ir a esos espacios o cómo están preparados los lugares para el acceso o la accesibilidad, ¿no? A personas que tienen Ujú, dificultades físicas, ¿no? Para poder hacer. Eso ha ido de unos años para acá también mejorando y haciéndose, ¿no? Ya va un tiempo en este sentido, pero seguramente no es suficiente, ¿no? Yo creo que ahí todavía falta mucho, mucho en ese punto, ¿no? Pero sí, los transportes, todo está preparado, pues da igual, en el tren, por ejemplo, puedes viajar y hay un servicio de atención a personas que van en silla de ruedas o que tienen unas necesidades diferentes, ¿no? O especiales, por decirlo así, y tienen una persona que les coge, les lleva, les acompaña, vamos, en el proceso, lo que puedan necesitar, o les echa una mano si hace falta. Y eso se ha ido incorporando con los años, ¿no? Se ha ido mejorando, pero seguramente, digo, creo que no es suficiente, ¿no? Porque todavía muchos espacios pues no están preparados y, y ujú. no se ve, pero sí hay mucho movimiento en ese sentido también, ¿no? A nivel incluso de redes sociales, diría, y de estos espacios, ¿no? Y en cuanto al coger esta experiencia de vida, ¿no? De las personas mayores, yo tengo ahí como sentimientos un poco encontrados. Por ejemplo, hay personas que se organizan, me acuerdo que hay un grupo de trabajo aquí en donde vivo, en la provincia donde yo vivo, que son personas mayores que han sido empresarios o empresarias y que ofrecen sus servicios de asesoría y de acompañamiento a personas jóvenes que están queriendo ser empresarios, empresarias. ¿Vale? Y eso está como de alguna manera, no voy a decir institucionalizado, pero bueno, tienen un espacio en en la Cámara de Comercio, ¿no? Es decir, y es que no me acuerdo ahora cómo se llama el grupo de trabajo, pero sí, eso es una manera, ¿no? De poner ese conocimiento en tal. Por ejemplo, en el espacio de los psicólogos, ¿no? Que es donde yo me muevo en el mundo de los psicólogos, pues también hay muchos mentores que son mayores, ¿no? Personas adultas mayores que tienen muchos años de experiencia y que también eh, posibilitan esas cosas, ¿no? Pero yo creo que no, que en sí no está tampoco eso como incorporado en la sociedad en general. Es decir, el espacio para las personas mayores, como son los hogares de los jubilados aquí, ¿no? Que son las personas jubiladas que tú te puedes apuntar y es como un club social, pues Sí. tienen como pocas actividades que impliquen esta cosa, esto que tú estás comentando, ¿no? De compartir conocimiento, por ejemplo, o sí, de generar un espacio también en ese sentido. Son más de ocio y un ocio que lleva siendo el mismo pues también muchos años, ¿no? Y también hace falta como una especie de, a mi entender, porque yo si me jubilo
cuando yo me jubile, si se mantiene el mismo tipo de ocio, por ejemplo, pues será como bastante ajeno a mí, ¿no? Es decir, no tendrá nada que ver, pero lleva muchos años como siendo de la misma manera, ¿no? Es decir, la experiencia de mi abuelo hace 20 años es la misma que están teniendo mis padres ahora, que son adultos mayores jubilados que están en esto. Y alguna diferencia ahí, por supuesto, ¿no? Pero creo que hace falta darle una vuelta a todo esto también, ¿no? Porque no solo es el ocio, sino también es la pertenencia, es el conocimiento, es la mirada, ¿no? Hacia toda la experiencia vital de alguien que ha vivido 70 años y lleva más que yo que he vivido 40, ¿no? O sea, quiero decir que ¿dónde queda eso, no? Y me parece súper interesante esto que planteas, ¿no? Como pregunta. No sé si te he contestado, José Luis, pero, Sí, pero sí, bueno, va un sí. poco por ahí. Mis No, no, reflexiones no, por es lo que menos. la situación es, digamos, con algunas particularidades, porque, a ver, este tema de los empresarios senior, digamos, que se nuclean por propio estímulo, para asesorar y ser mentor de grupos más jóvenes, sí, esto puede pasar como situación aislada, pero no es Mm, una, digamos, norma. no, Mm, claro, no es como una norma decir, bueno, mira, vamos a darle una cabida al adulto mayor. Esto, veo, la situación es más o menos parecida, bueno, de alguna manera también como nosotros descendemos en buena medida de ustedes, bueno, es posible que la ancestría nos lleve por caminos más o menos parecidos. Eh, Algunos otros temas que me parecen interesantes reflexionar del adulto mayor, que valen, digamos, también para aquellos que no tienen una enfermedad crónica, pero se hacen también mucho más decisivos. En la enfermedad crónica, uno es el tema de la autovalidez, ¿no? La autovalidez en el adulto mayor es es un tema sumamente importante. Eh, eh, por un lado, porque el ser autoválido eh, refuerza al propio individuo, decir, bueno, yo puedo todavía a esta altura de mi vida, puedo desempeñarme ujú, con las limitaciones del caso, pero puede desempeñarse con las actividades cotidianas. Ahora, cuando el adulto mayor comienza a ser dependiente en alguna medida de un tercero, primero que, digamos, la autoestima tiene un impacto del individuo y en segundo lugar, el otro punto es, bueno, ¿cuál es el vínculo que establece con ese tercero que de alguna manera lo asiste? mm. Porque si el vínculo es bueno, es un factor positivo, pero si el vínculo es malo, no es una buena situación a sostener en el tiempo. ¿Vos qué experiencia tenés al respecto con esto que estoy diciendo? Mm. Sí, yo creo que hay en este punto de la dependencia, ¿no? Es decir, de que la enfermedad X o la condición X, situación X, nos lleva a esos límites, ¿no? En los que necesitamos los cuidados de otras personas, el vínculo es muy importante, ¿no? Como bien dices, el vínculo malo o bueno, ¿no? Va a marcar una diferencia. También es algo, creo que es algo a construir, ¿no? Y yo la experiencia que tengo es cómo se pueden ir construyendo esos vínculos, ¿no? Que a veces, por ejemplo, la experiencia de la familia que cuida, hay muchas familias, muchas experiencias, por supuesto, es algo muy propio, ¿no? Pero muchas veces implica, vamos a cuidar y queremos cuidar, pero no sabemos cuidar, ¿vale? Hay como una voluntad de cuidar, pero no sabemos cuidar cómo la persona necesita ser cuidada, ¿no? Conociendo los cuidados que necesita una persona. Y eso puede causar un daño, ¿no? Por lo menos va a tener un efecto en la persona que tiene que ser cuidada, ¿no? Que está en esta situación de dependencia, entre comillas, por supuesto. Y también está
otra experiencia, ¿no? Con las familias o personas que cuidan, que se preocupan precisamente de aprender a hacer eso, ¿no? Es decir, ¿qué necesito aprender para hacer? Conociendo muy bien cuáles son los límites que tienen, es decir, puedo llegar hasta aquí y a partir de aquí tenemos que, o hay que tomar cierta decisión, o qué recursos hay a nivel también, dependiendo de si vives en un pueblo o en una ciudad, qué resultados, me refiero a nivel comunitario, a nivel económico, etcétera, ¿no? Pero hay un planteamiento y yo creo que eso es súper importante. Porque el deseo de cuidar puede estar ahí, ¿no? El deseo de cuidar lo mejor posible, de darlo todo, lo que sea. Pero igual eso no es el mejor camino, porque eso, si no vemos los efectos que está teniendo eso, tanto en el cuidador, ¿no? La persona que cuida o las personas que cuidan, como en la persona cuidada, pues igual nos estamos saltando algo muy importante. Y ese juego creo que es difícil. Y creo que hay una parte social muy importante, ¿no? Que está en cambio, por lo menos aquí, ¿no? De cómo, de quién cuida, de por qué cuidamos, plantearnos por qué cuidamos, por qué elegimos cuidar, por qué nos sentimos obligados a cuidar, todo ese elemento ahí que está. Pero sobre todo, yo lo que he visto es eso, personas que quieren cuidar pero no saben cuidar y personas que quieren cuidar y se preocupan por aprender a cuidar. Y yo creo que esa segunda opción es mucho mejor. Y sobre todo hasta dónde puedo hacer. Igual yo no puedo cuidar en cierta manera médica, por ejemplo, o lo que sea, aunque más que me empeñe, pero si lo sé, puedo pararme y ver, oye, ¿quién puede hacer esto? ¿No? ¿Quién puede hacer esta labor y quién puede tal? Un poco desde ahí, ¿no? Un poco esa reflexión desde ahí. Por eso, digamos, y eso es un tema, me parece, que vale la pena para que después lo desarrollemos, porque cómo enseñar a cuidar. Mm, Nadie tiene por qué saber espontáneamente a cuidar. claro, Entonces, quizá este es un tema interesante para educar gente, o por lo menos para que tengan las reglas básicas digamos, tanto para los cuidadores y también para los pacientes, porque los pacientes de alguna manera, bueno, yo entiendo, pero tiene que tener también un poco de flexibilidad porque no tiene un robot hoy, no tiene un robot al lado para exacto. acompañarlo. Mm, Y, el otro tema también que creo que se ata con esto y que habitualmente no se considera es que si un paciente con enfermedad crónica tiene también a un conviviente con enfermedad crónica. En general, la situación habitual es una pareja de adultos mayores, exacto. en donde alguno tiene una patología y otro tiene otra. Ujú, Entonces, y necesitan atención los dos, pero el tema es que quizás también son diferentes. Entonces, hay que pensarlo esto también en una dimensión más de salud pública, porque, mm, por ejemplo, supongamos que la mujer es diabética y él tiene un cáncer de próstata con el cual es probable que conviva muchos años y que no muera a raíz del cáncer de próstata. Entonces digo, cada uno tiene que ver al oncólogo, el otro tiene que ver al endocrinólogo, y cuántas veces tienen que ir al centro médico o al consultorio, y a cuántos lados, y a qué distancia queda. mm, Y si no puede ir porque alguno tiene problemas para de movilidad. movilizarse. Ujú, Claro, ¿hay alguien que pueda acompañar a ese otro que sí se puede movilizar pero que necesita atención? O sea, es toda una estructura que me parece que, y yo entiendo que de pronto el Estado y el área sanitaria en particular no está preparada en Argentina por lo menos, y me atrevería a decirte en la mayor parte de Latinoamérica tampoco, para todo este tipo de abordaje que se ujú, va a ir presentando, que ya seguramente tenemos casos, pero que no están visualizados, ujú, pero, o por lo menos suficientemente visualizados para ujú. ser prolijo No, con las eso es expresiones, justo. pero que se van a ir presentando
mm, cada vez más. Entonces, ¿cómo nos preparamos hoy para que dentro de 20 años, no estoy hablando de una locura desde el punto de vista de la salud pública, 20 años es un abrir y cerrar de ojos para la historia en general, pero bueno, que te lleva buena parte, digamos, para un adulto de 80 años, 20 años es el 25% de su vida. mm, Entonces, yo tengo 69 hoy, de aquí a 20 años, que pienso estar vivo, digamos, ¿qué va a pasar? Digamos, ¿quién nos va a poder, o de qué sistema vamos a poder valernos? mm, Entonces, y no es simplemente decir, bueno, hay estos institutos para, que se llaman geriátricos, acá se llaman generalmente geriátricos, o hogares de ancianos, o distintos nombres con mayor o menor ruido al oído, pero que en última instancia son lugares donde van a ir los adultos mayores, pero no es necesariamente esa la salida, porque no podemos dejarle la independencia de su casa, va, independencia, vivir en su casa, porque claro. vos sabrás mejor que yo Sí, que una persona mayor se aferra mucho más a las cosas que una persona joven. claro. Entonces el lugar donde vive es extremadamente importante para un Mm, adulto mayor. mm, Si no, parece que lo operan, lo sacan de ahí y lo trasplantan a un lugar que no es el de él. Y no digo que no sí. tengan que existir, digo que cómo podemos encarar esta problemática Mm, que existe y que va a ser cada vez mayor en la mm, medida que se prolonga la sobrevida, que tenemos más recursos de tratamiento, con lo cual la sobrevida también mm, va a ayudar a prolongar la sobrevida, pero en el mientras tanto tenemos que ver hoy, más que hace 20 años, el tema de calidad de vida, cómo se vive en esos años, que muy es importante. otro tema de gran importancia. Ahora Mm, te escucho, vale. porque vos de esto debés tener Bueno. mucho hilo en el carretel. Sí, yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Para la visibilidad, para visibilizar y para actuar, ¿no? Es decir, para seguir construyéndolo y seguir mejorándolo, ¿no? Yo la experiencia también en ese sentido, ¿no? Que he trabajado aquí, bueno, geriátrico es es verdad que también se ha utilizado, hablamos de residencias, de centros de día, ¿no? Para personas mayores, para adultos mayores, que han ido también cambiando, entre comillas, hasta cierto punto, y ajustándose también un poco a a las nuevas situaciones. Hay, yo creo que ahí es lo que tú dices, esa convivencia de dos personas o parejas o X familia, ¿no? Que a veces son incluso padres e hijos, ¿no? Que yo también he tenido la experiencia de un padre y un hijo, una madre, una hija. Bueno, da igual, ¿no? Es la combinación que queramos poner ahí de necesidad, ¿no? Es decir, de no poder cuidarse solos o solas, o solo y sola, da igual, y de qué hacer, ¿no? Es decir, dónde van o qué espacios tienen o qué recursos hay a nivel comunitario para eso. Aquí hay una de las experiencias también, ¿no? Que se utiliza, bueno, de su servicio que hay, ¿no? Pues es la convivencia en pisos también, ¿no? Es decir, que conviven varias personas mayores que igual están solas, por ejemplo, y conviven con otras personas mayores, pero igual pues en un piso como si fueran estudiantes, ¿no? De un esto que tienen Correcto, sí, 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 un apoyo sí, sí. también, bueno, sanitario, seguimiento, etcétera. Muy buena pregunta esta que planteas, ¿no? Es decir, si no se pueden desplazar, si no se pueden tal, ¿quién cubre, no? ¿Quién ayuda a esas personas que igual también, aunque sean pareja, pues están solas o no tienen unos recursos familiares que les permitan ir al hospital o acercarles al hospital? Todos estos servicios a domicilio, ¿no? En cuanto a atención domiciliaria, que también tiene sus fallos en el sentido de cómo cuidan a los trabajadores, ¿no? Es decir, los trabajadores también o trabajadoras pues tienen muy poquitas horas, ¿no? Es decir, hay toda una amalgama de cosas, de profesionales, de recursos que hay que ver, ¿no? Y como tú bien dices, eso va a ir cambiando porque va a ir aumentando, yo creo, porque a medida que vamos teniendo más esperanza de vida, también hay otras posibilidades de que tengamos otras enfermedades, aunque los tratamientos sean Absolutamente. mejores, ¿no? Y se detecten o lo que sea. Pero esas necesidades, de alguna manera, siempre van a estar o pueden aparecer.
Y es muy importante esto, ¿no? Y aquí hay mucho debate aquí en España también, o muchos problemas con la sanidad pública, porque ha habido bastantes conflictos, estamos en una situación de bastante conflicto y tendiente a la privatización y todas estas cosas, y entonces, pues no, es decir, que nuestra sociedad nos tiene que cuidar. Cuidar no porque nos tenga que cuidar porque sí, sino porque es un espacio desde la dignidad humana, ¿no? También, y hay que facilitar esos espacios y darle una vuelta, ¿no? Es decir, de los diferentes profesionales, desde las instituciones públicas también, ¿no? Que, por supuesto, más. Y desde los sistemas de sanidad o de salud de los pueblos, de ciudades o del Estado, de lo que quieras. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y creo que ahí cometemos el fallo de ir sobre la marcha, demasiado sobre la marcha, ¿no? Es decir, en lugar de, que está muy bien, sino de ir ya pensando más allá, ¿no? Es decir, dentro de 20 años, como tú bien dices, oye, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo nos cuidamos? Si seguimos y van a mejorar las cosas, va a haber, no, pues todo este tema, por ejemplo, de la salud digital, que va seguramente de un estirón y se vaya incorporando de muchas maneras, ¿no? En nuestras vidas, pero aún así hay cosas que hay que hacer que no tienen que verlo con lo digital, ¿no? Sino que es Exactamente. No, con no, la primero presencia y que con el día a día. primero que para examinar un paciente, digamos, no hay manera de hacerlo si no es cara a cara, Claro. en primer lugar. Y en segundo lugar, que también es importante el contacto, la relación entre el médico y el paciente, Ujú. porque, bueno, somos dos seres humanos y los seres humanos estamos, digamos, recortados este, para vivir en sociedad, no tanto para hacer. Entiendo los beneficios y no Sí, los sí, sí. minusvaloro por ello, pero digo, Ujú. tampoco es que ahora tenemos la erupción digital, entonces todo pasa digital y nada queda del No se otro nos ve. lado, porque, claro, esto es lo que uno tiene que ser cauto, porque ya en los años que uno tiene de vida ha visto varios de frío-calor y por el tibio generalmente no se No se pasa. pasa. Exactamente. Y, Muy bien. y, y también acá me parece que las ONGs pueden tener un rol activo en la medida que la gente sea, insisto, entrenada en el acompañamiento de los pacientes tanto añosos como añosos con o sin enfermedad crónica. Pero creo que ahí, digamos, hay mucho espacio para, para las ONG, para, digamos, armar una red y prestar servicios de ese tipo también. Sí, creo Porque que ahí está, creo ¿no? que, Esa combinación. digamos, Mm. a ver, el Estado en el corto plazo no va a dar una respuesta, más allá que quiera o no quiera, que no voy a entrar en esa discusión, pero pongamos el mejor escenario, que quiere hacerlo, estas transformaciones llevan muchos años, Mm. porque hay que transformar varias cosas, y entonces, pero en algún momento hay que empezar. Mientras eso sucede, una alternativa es que se las ONG generemos una red y a través de esta red ir dando soporte y aparte formándolas, porque el voluntarismo está bien, pero no alcanza porque hay determinadas cosas que uno tiene que también aprender a ver en los pacientes. Aunque uno no sea médico, tiene que aprender a ver algunas cosas Claro. porque son las que permiten detectar. Es como la enfermera en una unidad coronaria. Mi opinión es que la enfermera es más importante que el médico en la unidad Ujú. coronaria. ¿Por qué? Porque es la que está más encima del paciente, la que puede pescar pequeños detalles, la que lo ve más y es la que puede de pronto ser la primera en detectar complicaciones. Entonces, Ujú. yo valoro mucho la acción de la enfermera de la unidad coronaria, así como me parece que también los cuidadores se entrenan con un ojo, un oído y una mano entrenada, pueden
pueden ser importantes herramientas de, por lo menos, de detección de alarmas. No digo que tengan que interpretarlas, ni mucho menos resolverlas, salvo, qué sé yo, hipoglucemia, azúcar, bueno, una cosa así que es elemental, pero después, pero por lo menos sí como detención de signos de alarma. Ujú. Muy importante, Bueno, José Luis, ¿no? Vamos a ir. me pareció a mí, o había algún comentario por ahí. eh, sí, había algo por aquí. Ah, sí. ¿Existe posibilidad de vivir la cronicidad de la enfermedad como una experiencia positiva de vida? Carlos Alberto nos pregunta, ¿no? Bueno, yo creo a ver, yo las personas que he escuchado que conviven con enfermedades crónicas, evidentemente esto va a depender del momento, ¿no? Y de lo que esté viviendo la persona. Quiero decir, muchas veces en el momento primario de la enfermedad, cuando hay un diagnóstico, cuando hay todo lo que supone, ¿no? El cambio o cuando los síntomas son muy, no sé, fuertes, no sé si es la palabra, ¿no? Pero tienen unos efectos bastante limitantes, ¿no? Limitadores de la vida, pues el positivismo es bastante complicadillo, ¿no? O la gente no es tan fácil vivirlo desde ahí. Quizás es algo también a que cada persona pueda ir respondiendo en cada momento, ¿no? Es decir, hay momentos en los que cuando hay mucha estabilidad, cuando la calidad de vida es buena, hay personas que han hecho, he escuchado yo a personas por lo menos que han cambiado sus vidas de cómo eran antes y han mejorado mucho sus vidas, ¿no? Aun conviviendo con la enfermedad. Y yo creo que eso es un punto de positividad, ¿no? En ese sentido. No porque todo el mundo lo haga ni lo tenga que hacer, pero sí como yo he escuchado historias de personas en diferentes momentos de convivencia de años con las enfermedades en los que han hecho un giro muy, muy importante a sus vidas y les ha permitido vivir mucho mejor que antes todavía, ¿no? En cuanto a la forma de vivir o a la forma de estar en el mundo, ¿no? Por decirlo un poco así. Entonces yo creo que esa posibilidad sí que existe y sí que cabe, que es un trabajo también, es decir, que es un proceso, que es un trabajo y que depende también de muchos factores, ¿no? Y de posibilidades que tenga la persona. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, un término que se utiliza bastante desde hace ya unos años es la resiliencia. Mm, La resiliencia que es un poco la capacidad de sobreponerse a las dificultades y seguir adelante. Es decir, lo que significa seguir adelante es haber aprendido de mm, esa dificultad. Y existe, de hecho existe, eh, digamos que no cualquier persona, como vos bien comentaste, puede lograrlo, pero sí se puede lograr y sí se puede, como una persona resiliente, digamos, una persona que desarrolla su resiliencia a raíz de una enfermedad crónica, esa cualidad de resiliencia le aplica a otros aspectos de su mm, vida, no es exclusivamente la enfermedad crónica. Entonces, bueno, es un aprendizaje que ha logrado útil, digamos, la capacidad de no, nosotros hablamos de no achicarse, ¿sí? No volverse para atrás y no temer a un desafío. Por ejemplo, bueno, tuve una progresión de la enfermedad, bueno, pero la voy a resolver y voy a encontrar la manera de, de buscar un nuevo equilibrio. Entonces, todas estas cosas, digamos, que en lugar de decir, bueno, ya está, ya va todo para atrás, me quedo sentado acá y espero que algún día mm, sí, ya deje de estar en la tierra, no, digamos, uno tiene que, no siempre uno eh, enfrenta adecuadamente los desafíos de la índole que fueren, porque enfrentarlos enfrentamos, porque si no los enfrentamos nos nosotros, el desafío encontramos. es como una pared Exacto. que se nos pone delante nuestra. Pero quiero decir, frente a eso, ¿uno qué hace? Grita, corre, trata de voltear la pared, o trata de decir, bueno, a ver si rodeo la pared y en lugar de atravesar por acá, doy esta vuelta y aparezco del otro lado. Son todas estas cosas que me parece importante que se pueden aprender a punto de partida de una enfermedad crónica. Ujú, Obviamente que no cualquiera es capaz, no porque haya que ser un superdotado, sino porque
uno tiene que tener ciertas características de personalidad que te permitan afrontarlo de una manera, de ese tipo, de esa forma, con una visión más bien positiva de la mitad de la copa llena y no de la mitad de la copa vacía. Eso es. Pero sí, absolutamente, yo creo que una enfermedad crónica puede ser un factor digamos, de visión positiva, no solo de la enfermedad crónica, sino de Mm, otros aspectos de la vida. eso es. Muy bien, José Luis, vamos a ir acabando ya, ¿vale? Muy bien. Y bueno, Carlos Alberto nos agradece la respuesta que le hemos dado, ¿no? Y que está de acuerdo Al con contrario, nosotros en esta le parte de agradezco a la... Carlos, siempre está atento a la fecha y se une, le agradezco mucho a Carlos Qué no bueno, solamente unirse, sino también participar participar activamente. y contar. Muy bien, José Luis. Pues bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? De aspectos que creo que son importantes y que creo que tenemos que seguir como revisando, ¿no? O trabajando, ¿no? Tanto a Exactamente, hay nivel... que seguir porque, digamos, hay temas que están digamos, como decimos nosotros, en el inconsciente colectivo, pero hay que refrescarlos, y hay otros que hay que ponerlos en el inconsciente Ujú, colectivo. Y exactamente. este tema de los adultos mayores y el tema de calidad de vida son dos temas que me parece que hay que empujarlos al inconsciente colectivo, porque todavía no están adecuadamente, en nuestro criterio, no están adecuadamente incorporados. Ujú, Pero exactamente. vamos a seguir remando y lo vamos a lograr. Ah, por ello. Muy bien, José Luis. Pues Muy bien, seguimos. Nos vemos el próximo mes, si te parece absolutamente. bien. Un gusto Aquí. compartir estos espacios con vos, Jesús. Y bueno, el mes que viene tenemos otra cita de honor. Exactamente. Muy bien. Pues gracias Muy a todos y bien. a todas por participar y por vernos Much- y compartirnos muchas y todas gracias. estas cosas. Abrazo grande. Abrazo Eso es, grande. un abrazo. Dios. Chao.